Excelente. Vamos a dar inicio orando y dándole gracias a Dios. Muchas gracias, Dios, porque tú nos permites estar aquí en este lugar, reunidos, cantando, alabándote, reconociéndote, pero sobre todo porque tú, desde antes de la fundación del mundo, preparaste algo para que nosotros podamos disfrutar y caminar en esto, que podamos comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Amén y amén. Muy bien, así que, ¿están listos? ¿Sí? Ok. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, ustedes lean el versículo 13 todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los cuales... O sea, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Entonces, quiero que empecemos a entender un poquito que el primer acto de voluntad fue de Dios a través de la manifestación de la luz. Otra vez lo voy a repetir. El primer acto de voluntad fue de Dios a través de la manifestación de la luz. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A ver, otra vez. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios manifestó un acto de voluntad al decir que sea la luz, y fue la luz. Y en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, vemos que, sí, los que reciben, los que creen en su nombre, tienen este derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Y esto no es a través de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando nos vamos al Génesis capítulo 1, el versículo 3, y dice Dios, sea la luz, y fue la luz, Él está dando su primer acto de voluntad. Y en ese primer acto de voluntad estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, porque fue Jesús quien dijo: ustedes son ¿qué? La luz del mundo, ¿sí? Cuando Dios en Génesis, desde Génesis, Él ya había pensado en ti, en mí. Cuando Él dice, sea la luz, está pensando en ti, en mí, y fue la luz. Ok, pregunta número 1 de mesa. ¿Ya estamos listos? Ok. ¿Qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Esta debería ser sencilla, sin tener que buscar el diccionario. Platíquenlo entre ustedes. ¿Qué es voluntad? ¿Ok? ¿Listos? ¿Ya? Ok. De este lado derecho, levanten la mano los que quieran dar una respuesta. A ver, 1, 2 mesas. Ok, 2 mesas. Ok, vamos a empezar con de allá atrás. Y este es el centro. Ahorita vamos al centro. 3 mesas. Ok. Listos. Realizar las cosas por deseo o convicción. ¿Por deseo? Realizar cosas por deseo o convicción. Muy bien, excelente. Había dicho, bueno, ya están empezando a levantar. Hacer algo por tu propia voluntad. Hacer algo por propia voluntad. El poder de una persona de decidir hacer algo. El poder de poder decidir hacer algo. A ver, también habían levantado aquí los del centro, ¿verdad?
No, que ya habían asignado al vocero. Es la capacidad de decidir de lo que es bueno y lo que se desea con la libertad. Ok, capacidad de decidir lo que quiere con la libertad. La capacidad de decidir o realizar algo sin la presión de nadie o de algo. Ok, capacidad de decidir sin presión. Nada más. Fuerza interior de llevar a cabo una acción, una orden o alguna otra encomienda sin esperar recompensa. Ok, hacer algo sin esperar recompensa. Oh, el fuá. Acción efecto de dirigirme hacia algo que deseo y quiero para obtener un deleite. Acción y efecto de dirigirme hacia algo que deseo y quiero para obtener un deleite. Oh, un deleite. Oh, ahora sí. Del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, levanten la mano los que quieran, las mesas que quieran contestar. Mira, digo, y nada más dos, y empiezo a caminar y de repente ya todos quieren, ¿verdad? A ver, acá. Capacidad para elegir lo que quiero y no quiero hacer. Muy bien, capacidad para elegir lo que quiero y no quiero hacer. Ya te vi cara de que tú también quieres contestar. Es algo que nace de uno. Algo que nace de uno. Si me nace, si no me nace. Libertad de tomar decisiones. Libre albedrío. Capacidad de tomar decisiones libremente. Ok, libre albedrío, capacidad de tomar decisiones libremente. ¿Aquí levantaron? No, no, dicen que no. Aquí Benjamín, muy bien. Es una decisión que el hombre toma libremente sin que nadie se interponga, ya sea positiva o negativa, por convicción y no por condición. Ok, decisión libre por convicción y no por decisión. A ver acá. Es parecido. Es parecida, dice. ¿Ya? ¿Nadie más? Ok. Bueno, lo más probable es que tienen razón. Déjenme, les voy a leer lo que yo escribí. ¿Ok? Así que, ¿qué es voluntad? Dice deseo o intención o cosa que se desea. Capacidad para decidir con libertad lo que desea o lo que no. Gran parte contestaron estos, ¿verdad? Actitud de decidir y ordenar la propia conducta. A ver, actitud de decidir y ordenar la propia conducta, ¿sí? Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser para realizar algo con intención de un resultado. Otra vez, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser, o sea, es algo que lo expresas de manera consciente para realizar algo con una intención de obtener un, a ver, todos digan resultado. Resultado. ¿Sí? Todos. Esa es la voluntad. O sea, ¿sí? Deseo o intención de una cosa, capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no, actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser para realizar algo con intención de un resultado. ¿Ok? Pregunta número 2. Qué rápido, qué agresividad. ¿Cuánta agresividad el día de hoy? ¿Ok? Esta, pues, esperemos que les salga el lado de abogados. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Qué es la voluntad en el derecho? La voluntad en el derecho, en la materia de derecho o en idioma de los abogados, ¿qué es la voluntad? ¿Listos? Ahí, esta les voy a dar poquito tiempo porque a lo mejor dices, ¿y esto qué? ¿Con qué se come? ¿Sí? ¿Qué es la voluntad en el derecho?
¿Ya? Ok. A ver, 2 mesas que quieran contestar. La de hasta atrás, ok, va una. Y la de hasta atrás también. Híjole, quieren que adelgace el día de los de hasta atrás. A ver, ¿qué es la voluntad? Respetar la decisión con la orden que se nos mande conforme a la ley. Okay, respetar una decisión con la orden que se nos mande conforme a ley. A ver, listo. Capacidad de tomar decisiones bajo las leyes que rigen en la sociedad, los códigos civiles, penales. Muy bien, capacidad de tomar decisiones bajo leyes que rigen en la sociedad. Ok. Bueno, pues ahora sí que a veces me piden traducir del inglés al español y viceversa diferentes contratos de diferentes índoles y les voy a platicar un poquito acerca de qué es la voluntad en el derecho, ¿sí? La voluntad en el derecho se usa para referirse a la intención de un acto jurídico unilateral. O sea, que un individuo, ¿sí?, quiere llevar a cabo un acto, ¿sí?, y que sea reconocido de manera legal, ¿sí? Entonces, la expresión voluntad se usa para referirse a la intención de un acto jurídico unilateral y la expresión consentimiento se usa para referirse a la intención de un acto jurídico bilateral. Así, el consentimiento es el pacto de voluntades que produce un convenio. Así que, sí, voluntad tiene que ver con un acto unilateral de un individuo, ¿sí? Y cuando 2 o más individuos, ¿sí?, de manera que muestran su voluntad, ¿sí?, se ponen de acuerdo o consienten en un pacto, se produce un convenio. ¿Sí lo entendieron o no? ¿Sí? Bueno, si no, ahí lo buscan en el diccionario. Ok. Así que, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, ¿sí?, hagamos, a ver, digan, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifiestan en este versículo cuando dice hagamos, ¿verdad? Y entonces ellos, de su voluntad, ¿sí?, unilateral, entran en un pacto o en un convenio y juntan sus voluntades y manifiestan que de manera legal reconocida se cree al hombre, ¿sí? Y en este convenio se acordó darles potestad de señorear. Entonces fue un pacto de voluntades, un convenio entre voluntades, entre 3 partes en este caso, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo se juntan, se ponen de acuerdo y dicen, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra y que tenga potestad de señorear, ¿sí? Eso básicamente es lo que fue la idea original acerca del hombre, ¿sí?, y de la mujer, ¿sí? Dice, que sea conforme a nuestra imagen y semejanza y que señoree.
Y dicen peces del mar, aves de los cielos, bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿sí? Y desde el principio, básicamente los crea hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer. Ok. Entonces, Juan, regresándonos al primer versículo que leímos de esta plática, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino fue de voluntad de ¿quién? De Dios. Y quiero que empiecen a entender esto, o sea, tú estás aquí por la voluntad de Dios. No porque papá o mamá, o una noche de pasión, o una noche loca, una noche de copas, o lo que sea, ¿sí? Y aún sobre esto, ¿sí? Debemos entender que el convenio de Dios para con nosotros, ¿sí? No es un pacto entre la voluntad de Dios y del hombre, sino es un acuerdo de la Trinidad desde antes de la creación física de la humanidad en la tierra. O sea, antes de que físicamente el hombre existiera, ya estaba este pacto con un plan, con un designio, un diseño de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza y que señoree, ¿sí? Desde antes ya estaba este designio sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces, desde antes de la creación física de la humanidad en la tierra, en otras palabras, nuestra voluntad no tiene influencia en la voluntad de Dios. No va a haber nada que puedas hacer tú para convencer a Dios. O sea, Él ya sabía acerca de ti, Él ya había hablado sobre de ti y acerca de ti, ¿sí? Y el pacto que hizo fue entre ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no tuviste ninguna vela en este entierro. ¿Sale, vale? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Entonces, vámonos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Ya lo han escuchado todos este versículo, ¿sí? Dice, y les dijo, este es Jesús hablando con los discípulos, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús, cuando quiere enseñar a los discípulos a orar, ¿sí? Les está diciendo, miren, la voluntad que importa es la voluntad ¿de quién? Del Padre, de Dios. Hágase tu voluntad. Miren, Jesús estaba consciente de su propia voluntad. Vámonos a Lucas capítulo 22, el versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí se acuerdan de este pasaje en las Escrituras? ¿Sí? Son momentos antes de que padezca en la cruz, es justo antes de que llegue Judas y lo traicione y le dé un beso en el cachete, ¿sí? Está aquí Jesús orando en el huerto, ¿sí? En el jardín de los olivos, ¿o cómo se llama ese jardín? El huerto de los olivos, ¿sí? Getsemaní, ¿era? Sí, jardín de Getsemaní. Y él está consciente de que existe voluntad propia, pero también existe voluntad de Dios.
Y quiero que tú estés consciente de que tú tienes voluntad. Dile al que está al lado, tú tienes voluntad. Tú tienes voluntad. ¿Ok? Entonces, Jesús al enseñar a orar y cuando estuvo en el huerto orando, mencionó la importancia de hacer la voluntad de Dios. Pero eso no significa que no debemos ejercitar nuestra voluntad. Otra vez, eso no significa que no debemos de ejercitar nuestra voluntad, porque muchas personas están bajo la falsa premisa de que no debemos tener una voluntad. Tú no pienses, tú no digas, tú no hagas, solamente obedece. Y eso es lo que la religión te quiere enseñar. ¿Sí? Solo obedece. Solo obedece. No preguntes, no cuestiones, no digas, no nada. O sea, no tienes voluntad. Eso es lo que en realidad te están queriendo decir. Pero Jesús estaba consciente acerca de su voluntad. Él tenía una voluntad desde antes de llegar aquí a este mundo, ¿sí? Cuando se juntan y entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen un convenio y acuerdan crear al hombre a imagen y semejanza y darle potestad para señorear. ¿Sí? El problema de no querer enseñar de que efectivamente tienes una voluntad es que puede causar estragos en nuestra vida y en nuestra sociedad que son muy malos. Dile al que está al lado, muy malos. ¿Sí? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se levantó un hombre que se llamaba Adolfo Hitler. ¿Sí? Y a él se le conocía como Führer o líder en alemán, ¿sí? Y él empezó a manipular al pueblo alemán, a llegar a pensar que los judíos eran una raza inferior. Y empezó a convencer a la sociedad alemana de que los judíos no tenían derecho ni siquiera de vivir. Y en Europa fue algo muy tremendo. Llegó la Segunda Guerra Mundial y hubo algo llamado el Holocausto de los judíos, ¿sí? En donde los llevaban a campos de concentración en diferentes partes de Europa y los asesinaban, los mataban. Y no había, ¿sí?, alguien dentro del pueblo alemán que se levantara en contra de esto, sino que el pueblo alemán hizo a un lado esa voluntad de decir esto está mal y aceptó una voluntad que decía los judíos ni siquiera son dignos de vivir en este planeta Tierra. Entonces, la religión siempre quiere tener adormecido esto, ¿sí? La voluntad. ¿Por qué? Porque no preguntes, no cuestiones, no pienses, solamente obedece. O sea, quieren destruir la voluntad. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él estaba reconociendo que tenía una voluntad activa, pero también reconocía de que lo más conveniente es hacer la voluntad de Dios. Pero
tienes que ejercitar tu propia voluntad. Entonces, pregunta número 3 para mesa. ¿Ok? ¿Qué es la falta de voluntad? De hecho, hay un término científico para hablar acerca de la falta de voluntad. ¿Qué es la falta de voluntad? Adelante, platíquenlo. Piénsenle. ¿Ready? ¿Sí? A ver, aquí ya quieren contestar. Falta de responsabilidad e interés de toma de decisiones propias. Dejar las decisiones de tu vida a otras personas. Ok, dejar las decisiones de tu vida a otros individuos. Muy bien. La falta de tomar una decisión para bien o para mal. Ok, la falta de tomar decisión para bien o para mal. Coincido con mi compañera roja de raya. 1, 2, 3 por mí, mis compañeros dicen. No entiendo. Lo que, ¿qué? ¿Qué respuesta? Léelo tú. No entiendo tú. No quererse hacer responsable para tomar decisiones. Ok, no quererse hacer responsable para tomar decisiones. ¿Alguien más por acá? Apatía, falta de la capacidad de decidir, dejar que otros decidan por ti y evitar la responsabilidad. Okay. Apatía, falta de responsabilidad y evitar responsabilidad. A ver. Es decidir no ejercer un acto determinado. Decidir, no decidir, dijo. No ejercer. Ok, un acto determinado. La falta de decisión por uno mismo y dirección de tu vida. La falta de decisión, ¿y qué más? Y dirección de tu vida. Ok, muy bien. Por acá vi alguien más. Ok. La incapacidad de tomar tus decisiones, indecisión, falta de interés a algo y falta de motivación para la acción. Falta de interés en algo, falta de motivación para la acción. ¿Ya la dijeron? ¿Ya? ¿Que te la ganaron? Decía. Carencia de autonomía o falta de tomar decisiones propias. Ok, carencia de autonomía. Muy bien. Acá de este lado. ¿No? ¿Acá? Ok. Deseo de no hacer nada, miedo a lo desconocido por falta de fe. Ok, deseo de no hacer nada. Falta de iniciativa, falta de interés, indiferencia y no tener el valor de tomar una decisión. Ok, no tener valor para tomar una decisión. A ver, por acá, ¿alguien más de este lado? ¿No? ¿Alguien más por acá? ¿De los del frente? Sí. Es un egoísmo ultrapersonalizado y exagerado donde solo veo por mí, no me interesa el rumbo de mi país, ni la comunidad, ni mis semejantes. Egoísmo, ¿qué? Ultrapersonalizado y exagerado. Megalómano, dicen. Ok. ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Qué es la falta de voluntad? Piensen un poquito en alguien que lo hacen un prisionero, ¿sí? Que lo arrestan, que lo hacen un prisionero, ¿sí? Y que lo torturan y que le hacen pamba con picayelos y todo esto es con el fin de ¿qué? ¿Sí? De romper la voluntad de aquel individuo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya lo pensaron más o menos así? Ok, ¿sí? Entonces, esto se le llama abulia o abulia, porque no tiene acento, ¿sí? Dice, la abulia es una ausencia o pérdida total de voluntad
es decir, un completo desinterés en todo objetivo, realización o actividad. O sea, que quieren nada más, no quieren nada, o sea, estar así como vegetal. ¿Sí? Es considerada una forma de trastorno de la voluntad, de apatía radical o extrema, que se manifiesta como un conjunto de síntomas de alguna patología física o mental. ¿Sí? Entonces, cuando tienes abulia, o sea, llega a manifestarse de manera física, de manera mental, ¿sí? Es una apatía, no querer manifestar nada, no quieres trazarte un objetivo, no quieres hacer una actividad o una realización de algo, ¿sí? Y parece que muchas religiones así nos quieren, como vegetal, como zombie. Nada más lo que te digo y se acabó. ¿Sí? Ok. Esta es pregunta nada más rapidita para que me la contesten, no es de mesa, no es así. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad y ganas? Cuando te dicen échale ganas, ¿cuál es la diferencia entre voluntad y ganas? A ver, fuerte. Ganas es algo temporal. Voluntad algo más permanente. A ver, ganas es un gusto. ¿Y voluntad es qué? Y recuérdame, ¿qué es voluntad? Una decisión. Ok, ¿sí? Ganas y voluntad, ¿serán sinónimos? Dicen por ahí que sí. Le echó muchas ganas esa respuesta. Ok, ¿alguien más? ¿Apatía? ¿Ganas es apatía? Ok, entonces ¿por qué dicen échale ganas? Échale apatía. A ver. Exacto. Ganas es algo, emoción, casual, momentáneo, y voluntad es un compromiso. Muy bien. Las ganas y las pierdes. Ganas es que hay motivación. Ok. Bueno, ok. Entonces vamos a ver. Voluntad tiene un propósito y ganas no tiene nada de propósito. Ok, ok. Hágase tus ganas, diría la oración entonces, ¿verdad? Las ganas se quitan, ¿verdad? Sí, cuando andan bien ganosos los novios y luego se quitan las ganas, ¿verdad? Ok. Voltea con el vecino y dile esta revelación espiritual. Las ganas se quitan. Ok. Ok. Muy bien. Dice, tener la voluntad de hacer algo es proponerse hacer algo aunque no siempre se tengan ganas. ¿Sí? Proponerse hacer algo aunque no siempre se tengan ganas. Tiene que ver con la intención. A ver, todos digan intención. Voluntad tiene que ver con la intención. ¿Sí? Tener ganas de hacer algo es estar de ánimo para querer hacer algo. ¿Sí? Tener ganas de hacer algo es estar de ánimo para querer hacer algo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Debemos entender otra vez
que la voluntad de hacer algo es proponerse a hacer algo aunque no siempre se tengan ganas. Y piénsenlo, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? El bajar de peso, el aprender otro idioma, o sea, ¿tienes ganas? No, no tengo ganas, pero tengo que, porque tengo una intención. Y se acuerdan muy al principio cuando estábamos viendo acerca de qué es voluntad, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Es una actitud de decidir y ordenar la propia conducta, ¿sí? O sea, que tomas autoridad, señoreas sobre tu conducta. Ahí está, voluntad. Ok. ¿Y por qué les quiero decir esto? Y quiero que lo piensen un poquito. Cuando Dios hizo su pacto, ¿sí? Su convenio, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dice, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. ¿Y qué más le dijo? Y señoreé. Y quiero que lo piensen un poquito nuevamente. O sea, hubo un pacto de voluntades entre la Trinidad, ya tuvieron un convenio, y en ese convenio dicen, el hombre tiene que ser a nuestra imagen y semejanza. Y una de esas áreas en donde está la imagen y la semejanza es que somos tripartitos, y que en el área del alma se estableció algo en nuestras vidas llamada voluntad. Y la voluntad es la pieza clave para que se pueda manifestar en lo físico aquello que se desea. ¿Sí? Y entonces cuando la Trinidad estaba conferenciando y estaban hablando, dicen, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, con el designio de señorear, ¿sí? Estaba hablando acerca de ese ingrediente que se llama voluntad. Y en Santiago nos habla de que aquella persona que puede gobernar, ¿qué? ¿Gobernar qué? La lengua, dile que a este lado, la lengua puede gobernar todo su cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Aunque de lengua me coma un taco, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pero en Santiago nos empieza a hablar acerca de la voluntad, porque la voluntad es decidir dentro de ti poner orden a tu manera de pensar. Ahí está la voluntad. ¿Sí? Decidir poner orden. ¿Sí? A tu conducta para que puedas entonces hacer ciertas actividades. ¿Cómo entonces se entrena este concepto llamado la fuerza de voluntad? Porque ahí es donde viene la fuerza de voluntad. O sea, ¿cómo lo entrenas? ¿Cómo lo llevas al siguiente nivel? Porque Dios te diseñó con algo llamado voluntad. Dios no quiera que no tengas voluntad. No es que Dios quiere que tengas abulia, o sea, donde seas incapaz de hacer algo. Así te quiere la religión, así te quieren algunas expresiones políticas como el fascismo en 1935, creo que llegó Hitler al poder, ¿sí? Donde no querían que las personas empezaran a pensar acerca de en realidad lo que se estaba diciendo y las intenciones que querían estas personas, ¿sí? O sea, no, tienes algo llamado voluntad, porque así te creó Dios, y con esa voluntad es el ingrediente que necesitas para poner orden en tu ser, en tus pensamientos, para que puedas llevar a cabo y hacer esas acciones. Entonces, ¿cómo se entrena la fuerza de voluntad? ¿Alguien
¿Tiene una idea? A ver, fuerte, no te oigo, perdón. ¿Práctica continua de qué? De la voluntad que te lleva a la acción. A ver, Benjamín, fuerte. Sujetándonos a la voluntad de Dios. Ok. Entonces, he visto, a lo mejor hay varias cosas más, pero yo encontré 2 cosas para entrenar la fuerza de la voluntad. ¿Sí? Número 1, comiendo la voluntad del que te envió. A ver, comiendo la voluntad del que te envió. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ustedes todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mi comida Ok, otra vez, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 6, versículos 39 al 40, habla un poquito más específico acerca de esto. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Otra vez, todos juntos. Bueno, voy a leer el 40. Y esta es la voluntad que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, todos juntos, ustedes, cuenta de 3, versículo 39. 1, 2, 3. Y esta es la voluntad. Ok, versículo 40, 1, 2, 3, y esta es... Ok, empieza Jesús a hablar acerca de una manera muy práctica, muy sencilla, acerca de la voluntad del Padre. ¿Sí? Dice, esta es la voluntad, ¿ok? ¿Sí? Jesús en el Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, eso es mi comida, ¿ok? O sea, si te quieres fortalecer, ¿qué tienes que hacer? Comer sanamente, ¿verdad? Come frutas y verduras, haz ejercicio, habíamos dicho otra vez, ¿ok? Y esta es la voluntad, ¿sí? De lo que me diere, que yo no pierda nada, sino que lo resucite. Que todo aquel que vea al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, resumiéndolo muy rápidamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que comer? ¿Sí? Así, ¿listos? Lo que te ha dado, que no se pierda, sino que vuelva a la vida. Otra vez, que lo que te ha dado, que no se pierda, sino que vuelva a la vida. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Sí? A uno le da cierta cantidad de talentos, a otro le da tantos talentos. O sea, y al que le dio nada más uno, ¿qué hizo? Lo escondió, lo echó a perder. O sea, ahí se quedó. Y si tú quieres saber ¿cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? Bueno, esto es lo que tienes que comer, ¿sí? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa? ¿Sí? Que te des cuenta de todo lo que te ha dado. Tienes que hacer un inventario, ¿sí? Que no se pierda, sino que tenga vida. Por eso Jesús dice que no se pierda, sino lo voy a resucitar. O sea, lo voy a regresar a la vida. Y en eso estás tú, en ese negocio de traer vida, que las cosas que te da, que no se pierdan, que no queden así nada más en abulia, sino que tengan vida. ¿Ok? Número 2, ¿sí? Ya vimos la primera, que es comer, ¿qué? La voluntad del Padre. Esa es la número 1, ¿ok?
Comer la voluntad del Padre. Número 2, ¿sí? Renovando el entendimiento para conocer la buena voluntad. Otra vez, renovando el entendimiento para conocer la buena voluntad. En la semana pasada escuchamos la revelación del ¿sí o no? ¿Sí? Que hay que renacer y hay que ser renovados en el entendimiento. ¿Ok? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tienes que renovar o cambiar o transformar tu manera de pensar. El renovar el entendimiento te permite comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Sí? El problema de muchas personas es que dicen, es que yo no veo a Dios, no sé si existe Dios, no pasa nada, ya oré, ya hice, ya aquí, y Dios ni sus luces. Y ellos quieren comprobar sin tener que renovar. Aquí dice, ¿sí? El renovar el entendimiento te permite comprobar. Y hubo un ejemplo acerca de manejar, ¿verdad? En la semana pasada, ¿sí? O sea, necesitas comprobar, pero si no quieres sentarte detrás del volante, nomás no lo vas a hacer. No puedes comprobar de que puedes manejar, ¿o sí? No puedes comprobar de que sabes nadar si no te metes al agua, ¿sí? Y para esas cosas se necesita fuerza de voluntad. Y le empiezas a fortalecer cuando tú renuevas el entendimiento con los pensamientos que Dios ha manifestado y ha hablado acerca de ti. Ahora, voy a hablar acerca porque la otra vez que prediqué, Ernesto dijo, oye, ¿y qué pasa si escuchas y oyes, y sí oyes la palabra de Dios y todo eso, y no lo haces? ¿Qué pasa? Me puse a checar, me puse a investigar y encontré esta parábola que habla acerca de esto. Es la de los 2 hijos. ¿Ok? A ver, todos digan los 2 hijos. Esto está en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Y entonces Jesús comienza diciendo lo siguiente. Pero, ¿qué os parece? A ver, dile al castrado, ¿qué os parece? ¿Sí? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. A ver, todos digan, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. A ver, dile que le está al lado, no fue. Cualquier coincidencia con la vida verdadera de la vida real es meramente coincidencia, ¿verdad? Ok. Versículo 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre o de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces Jesús pregunta de manera abierta, ¿qué os parece? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca de estos 2 hijos? ¿Sí? Y esta fue una manera muy concreta de ilustrar la voluntad.
¿Sí? Recuerden, ¿qué os parece? ¿Qué te parece? Recordemos, la voluntad es proponerse hacer algo aunque no siempre se tengan ganas. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar a una plática que les compartí la última vez. Dice, ¿a qué se refiere Jesús con las palabras el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Sí? Y empecé a darles un enlistado de a qué se refería Jesús, que hay un nuevo orden o se trae nuevamente el orden previamente establecido. ¿Sí? El camino está listo. Estaba hablando acerca de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia y se arrebata, que el que entiende el reino es el mayor que los profetas. Sí, os digo y más. O sea que aún hay más de parte de Dios para tu vida. Él ha establecido, Él ha hablado. Seguimos, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el origen de la fe tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Regresemos a la parábola de los dos hijos. ¿Estamos listos? Yo sé que esto suena un poquito enredoso, pero aguántenme. Ok. Los dos hijos escucharon la palabra del padre, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Los dos hijos no tenían ganas. Dile al que está al lado, los dos hijos no tenían ganas. ¿Sí? El primero, uno dijo que no, pero echó mano de la voluntad para hacerlo. El primero dijo, no quiero. ¿Sí se acuerdan o no? El primero dijo, no quiero, pero echó mano de la voluntad para hacerlo. El otro dijo que sí. Sí, señor, voy. Si no te han dicho así muchas veces tus hijos. Sí, voy. O el famoso ahorita. ¿Sí? Ahorita, cuando les quieres decir a los extranjeros qué significa la palabra ahorita, simplemente no dan. ¿Qué no significa ya? No, ahorita significa después. Puede significar olvídate de que lo voy a hacer. Puede decir, o en el peor de los casos, puede decir que sí lo van a hacer, pero se quedan así los, ¿no? ¿Qué no significa ahorita? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el segundo hijo dijo que sí, pero no tuvo ganas y por eso no lo hizo. Otra vez, no se trata de echarle ganas. Dile al que está al lado, no se trata de echarle ganas. Se trata de voluntad y la voluntad se fortalece. Dile al que está al lado, se trata de voluntad y la voluntad se fortalece. ¿Sí? Los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne o de varón, sino son engendrados por la voluntad de ¿quién? De Dios. No se trata de echarle ganas, por eso dice ni del que corre, ni del que se esfuerza, sino se trata de voluntad y la voluntad se fortalece. Y tenemos un ejemplo muy práctico con los atletas, ¿sí? Los atletas físicamente están muy bien preparados, pero lo que marca la diferencia ya en alto rendimiento tiene que ver ¿con qué? Con la voluntad, con la manera de pensar. Entonces recuerden, si no se trata de echarle ganas, se trata de voluntad y la voluntad se fortalece. Dos maneras, comiendo la voluntad del Padre, dar vida a lo que ya te dio.
Dile al que está al lado, da vida a lo que ya te dio. O sea, que eso que ya te dio manifieste la gloria de Dios. ¿Sí? Número 2, renovando el entendimiento. Todos digan, renovando el entendimiento. O sea, tomando los pensamientos de Dios para ti. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad ya ha sido manifestada por contigo a través de Jesús. ¿Ok? ¿Sí? Es cuestión de echar mano de la voluntad para producir el querer como el hacer y así comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, porque mucha gente dice, no, pues no voy a hacer nada, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Y como no tengo ganas, no quiero, no hago, punto. Y no. O sea, Él ya puso su voluntad cuando habló acerca de ti y manifestó esa voluntad dándote a Jesucristo. Y ahora es cuestión de que tú ejercites tu voluntad creyendo lo que Él ha hablado. La fe viene por el oír y el oír viene ¿por qué? La palabra de Dios. No se trata de que no tengas voluntad, sino que aprendas a ejercitarla. ¿Sí? Por último, 2 Corintios 8, 9 al 12. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, muchas de nuestras angustias es que no tengo. Pero esta área ya fue provista de parte de Dios. ¿Sí se acuerdan que les dijo? ¿Sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. O sea, está hablando acerca, ¿sí?, de reconocer lo que Jesús hizo por ti. En este caso, por amor a ti, se hizo pobre siendo rico para que tú a través de su pobreza seas, ¿qué? Rico, enriquecido, ¿sí? O sea, tienes. Es cuestión de que esa voluntad que tienes, que Dios te puso, ¿sí?, se active y decida creerle a Él y que digas, efectivamente tengo todo y lo que ya me dio lo tengo que traer a vida, lo tengo que manifestar. Versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Dile al que está al lado, esto te conviene. Que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis a incumplir conforme a lo que tengáis. Dile, conforme a lo que tienes. Conforme a lo que tienes. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Versículo 12, todos ustedes, 1, 2, 3. Porque si primero ¿sí? Si hay voluntad dispuesta. Termino preguntándoles, ¿qué te parece? ¿Sí? Muy bien, con esto termino. Un aplauso a Dios.